Mi suegra cambió el testamento de su esposo moribundo mientras yo estaba en el hospital pariendo. Hay un momento en la vida de una mujer que se supone que es el más puro de todos. El momento en que tu hijo llega al mundo. El momento en que después de horas de dolor y de miedo y de esa mezcla extraña de agotamiento total y adrenalina absoluta, alguien pone en tus brazos un ser pequeño que huele diferente a todo lo que has olido antes, que pesa diferente a todo lo que has cargado antes, y tú lo miras y entiendes, de una manera que no se puede explicar con palabras, que a partir de ese instante el mundo tiene un antes y un después. Ese momento debería ser intocable. Ese momento debería estar protegido de todo lo malo que existe afuera. Y para la mayoría de las personas, lo está. Para mí no lo estuvo. Porque mientras yo estaba en esa cama de hospital, con mi hijo recién nacido en el pecho, con mi marido llorando de felicidad a mi lado, con ese silencio sagrado que tienen las primeras horas de una vida nueva, a 40 minutos de distancia estaba ocurriendo otra cosa. Una cosa que yo no supe hasta semanas después. Una cosa que cuando la supe me hizo sentir que el mundo en el que creía vivir no era el mundo en el que vivía realmente. Mi suegra, en esas mismas horas en que yo parí a mi hijo, fue al hospital donde su marido agonizaba, llamó a un notario y cambió el testamento. Sin decirle a nadie. Sin avisar a mi marido. Sin esperar a que pasaran siquiera 24 horas desde que su nieto había llegado al mundo. Lo que estaba en ese testamento cuando fue modificado y lo que quedó después son cosas que todavía hoy, 2 años después, siguen teniendo consecuencias en mi vida, en mi matrimonio y en la relación de mi marido con la única familia que le queda. Esto es lo que pasó. Me llamo Andrea. Tengo 33 años. Me casé con Daniel hace 4. Lo conocí cuando teníamos 27, en una época en que los dos estábamos en momentos de vida parecidos, recién establecidos en nuestros trabajos, con ganas de construir algo, con esa energía que tiene la adultez temprana cuando todavía sientes que todo está por delante. Nos enamoramos rápido, convivimos al año, nos casamos a los 2. No fue un proceso complicado. Cuando las cosas son correctas, no suelen serlo. Lo que sí fue complicado, desde el principio, fue mi suegra. Su nombre es Consuelo. Tiene 62 años. Es una mujer de carácter fuerte, de las que llenan los espacios que habitan con su presencia, de las que tienen opinión sobre todo y no siempre esperan que se la pidan. En otras circunstancias, quizás esa fortaleza de carácter me hubiera parecido admirable. Pero desde el primer momento en que Daniel me presentó a sus padres, tuve la sensación clara de que para Consuelo yo era, en el mejor de los casos, alguien que había llegado a ocupar un espacio que le pertenecía a ella. El espacio central en la vida de su hijo. Daniel era el mayor de 2 hermanos. El otro, Roberto, era 4 años menor, estaba soltero, y vivía todavía con sus padres cuando nosotros nos conocimos. La dinámica familiar era una que yo tardé un tiempo en entender del todo, pero que fui comprendiendo a medida que pasaban los años. Consuelo era el centro de gravedad de esa familia. Las decisiones pasaban por ella. Los afectos pasaban por ella. Y cualquier persona que entrara en esa familia desde afuera tenía que ganarse su aprobación de una manera que, en mi caso, nunca llegó a ocurrir del todo. No fue hostilidad abierta. Consuelo no era de las que hacen las cosas de frente. Era más bien una colección de comentarios sutiles, de silencios en los momentos equivocados, de halagos que tenían siempre un filo invisible. «Qué valiente eres usando ese color, yo no podría». «Es curioso que no sepas cocinar esto, yo pensé que todas las chicas de tu región lo aprendían de niñas». Daniel siempre ha sido muy exigente con las personas que elige. Menos mal que encontró a alguien que lo acepta como es. Ese tipo de cosas. Pequeñas, pero constantes. Como agua que gotea en el mismo punto durante años. Daniel las veía, a veces. Otras veces no las veía o no quería verlas, que es algo diferente. Tuvimos conversaciones al respecto. Algunas resultaron bien, otras no. Aprendí a elegir mis batallas. Aprendí que hay cosas que no se cambian y que con algunas personas la opción no es ganar sino sobrevivir con la dignidad intacta.
El padre de Daniel, Ramón, era diferente. Era un hombre tranquilo, de pocas palabras, que había construido una empresa familiar en el sector de distribución que le había ido bien a lo largo de los años. Era de los que escuchan más de lo que hablan, de los que cuando dicen algo es porque tiene peso. Conmigo siempre fue amable, con esa amabilidad genuina y sin trampa que tiene la gente que simplemente decide aceptarte sin condiciones. Lo quise desde el principio. Y creo que él a mí también, a su manera callada. Ramón enfermó cuando yo llevaba 1 año de embarazo. Fue un diagnóstico de cáncer de páncreas, que es de los más agresivos y de los que menos tiempo dan. En el momento del diagnóstico, los médicos calcularon entre 6 meses y 1 año. Ramón llevaba años con molestias que había atribuido a otras cosas, y cuando finalmente fue al médico, el tumor ya estaba en un estadio avanzado. Lo que siguió fueron meses muy duros. Daniel dividía su tiempo entre el trabajo, cuidar a sus padres y estar conmigo en el embarazo. Yo intentaba ayudar en todo lo que podía, aunque Consuelo nunca me lo facilitó del todo. Había visitas al hospital en las que yo acompañaba a Daniel y Consuelo me recibía con esa frialdad educada suya, que es peor que la frialdad abierta porque no te da nada concreto sobre lo que reaccionar. Ramón, en cambio, cada vez que me veía, me preguntaba por el embarazo. ¿Cómo me sentía? ¿Cómo se llamaba a mover el bebé? Si ya habíamos elegido nombre. En los últimos meses, cuando ya estaba muy débil, me cogía la mano y me decía que iba a ser una madre estupenda. Esas cosas me dolían más que cualquier otra, porque sabía que no iba a estar para verlo. Murió cuando mi hijo tenía 16 días. Pero lo que ocurrió antes de que muriera es lo que tengo que contar. Mi parto fue el 8 de marzo. Era una fecha que conocíamos todos desde semanas antes porque era una cesárea programada. El bebé estaba en mala posición y los médicos habían decidido que era más seguro programarlo. Así que el 8 de marzo, a las 7 de la mañana, Daniel y yo llegamos al hospital sabiendo lo que iba a pasar ese día. Era un día enorme. Uno de los más importantes de nuestras vidas. Lo que yo no sabía era que Consuelo también sabía esa fecha. Y que había estado planificando. El estado de Ramón en esa época era ya muy delicado. Estaba en el hospital, en cuidados paliativos, con los días claramente contados. Lúcido todavía en algunos momentos, pero con largos periodos de sedación para el dolor. El testamento que tenía en ese momento, el que había hecho años antes, repartía su herencia de manera equitativa. La empresa familiar en partes iguales entre sus 2 hijos, la casa familiar para Consuelo de por vida y después para los hijos, y una serie de propiedades y cuentas repartidas también entre los 2. Era un testamento justo. Era el que reflejaba lo que Ramón quería, según lo que él mismo había dicho en conversaciones familiares a lo largo de los años. Era el que estaba vigente el 7 de marzo, la víspera de mi cesárea. El 8 de marzo, mientras Daniel estaba conmigo en el quirófano esperando que naciera su hijo, Consuelo fue al hospital donde estaba su marido. Llevó consigo a un notario que había contactado previamente. En las horas en que yo estaba en el quirófano y después en la sala de recuperación, con mi recién nacido en brazos, con Daniel a mi lado que no sabía nada de nada, su madre estaba al otro lado de la ciudad consiguiendo que su marido, en el estado en que estaba, firmara un nuevo testamento. ¿Qué cambios introducía ese nuevo testamento? Es algo que no supe de inmediato. Lo fui sabiendo poco a poco, en un proceso que fue casi tan doloroso como el descubrimiento en sí. Los primeros días después del parto fueron exactamente lo que deberían ser. Daniel estaba presente, emocionado, desbordado de esa manera bonita en que los padres primerizos se desbordan. Nuestro hijo se llamaba Mateo. Era pequeño y arrugado y perfecto. El mundo cabía en él. Consuelo vino a vernos al hospital al día siguiente del parto. Trajo flores. Cogió a Mateo en brazos. Lo miró con una expresión que yo no le había visto nunca, algo más suave que su expresión habitual, algo que me hizo pensar por un momento que quizás la llegada de ese bebé iba a cambiar algo entre nosotras. Me equivoqué, pero en ese momento no lo sabía.
Ramón murió el 24 de marzo. Daniel recibió la llamada a las 3 de la mañana. Yo lo vi salir de nuestra habitación con ese paso que tienen las personas cuando acaban de recibir la noticia que llevaban semanas esperando y temiendo al mismo tiempo. Me quedé con Mateo en brazos en la oscuridad, escuchando la voz de Daniel al teléfono al otro lado del pasillo, y pensé en Ramón, en su mano cogiendo la mía, en lo que no iba a poder ver. El proceso del duelo y los trámites de la herencia llegaron casi al mismo tiempo, que es una crueldad particular de la vida adulta. Cuando alguien muere, el mundo no espera a que termines de llorar para exigirte que firmes papeles. Fue cuando el notario convocó a la familia para la lectura del testamento cuando todo salió a la superficie. Daniel llegó a esa reunión sin saber nada. Yo me quedé en casa con Mateo, que tenía 22 días y no podía estar en esos sitios. Daniel me llamó 2 horas después de entrar. Su voz sonaba diferente. No triste de la manera en que había sonado las semanas anteriores. Diferente. Con algo dentro que yo no identifiqué de inmediato. Me dijo que el testamento había sido modificado. Que el que estaban leyendo no era el que él conocía. Y que los cambios eran significativos. Le dije que cómo era posible, que cuando había pasado eso. Y entonces me dijo la fecha. El 8 de marzo. No dije nada durante varios segundos. Estaba procesando. Calculando. Recordando dónde estaba yo el 8 de marzo. Recordando dónde estaba Daniel el 8 de marzo. Recordando quién no estaba con nosotros ese día. Le pregunté qué decía el Nuevo Testamento. Los cambios eran 3. Primero, la participación de Daniel en la empresa familiar se reducía del 50% al 25%, y la de Roberto aumentaba al 75%. Segundo, la casa familiar dejaba de pasar a los hijos después de la muerte de Consuelo y se convertía en propiedad exclusiva de Roberto desde ya, con derecho de usufructo para Consuelo mientras viviera. Tercero, una cuenta bancaria con una cantidad que no era pequeña, que Ramón había acumulado a lo largo de años como fondo personal separado de la empresa. Aparecía ahora con un solo beneficiario, Consuelo. En el testamento anterior, esa cuenta se repartía entre los 2 hijos. Cuando Daniel terminó de contármelo, yo estaba sentada en el suelo de la cocina, con Mateo dormido en la hamaca a mi lado, mirando la pared. No lloraba. Era algo más frío que el llanto. Le pregunté si su madre había explicado algo. Me dijo que lo había mirado con esa serenidad suya de siempre y le había dicho que esos eran los deseos de su padre, que ella solo había facilitado que Ramón pudiera expresarlos antes de que fuera demasiado tarde, y que si Daniel tenía alguna duda sobre la voluntad de su padre era libre de hablar con el notario. Esa frase me dijo todo. Porque Consuelo no dijo tu padre decidió esto. Dijo yo facilité y que tu padre pudiera expresarlo. Una diferencia enorme. Una diferencia que cualquier abogado escucharía con atención. Lo que siguió fue un proceso largo, agotador y que ocurrió en paralelo a los primeros meses de vida de Mateo, que deberían haber sido de otra cosa completamente. Daniel contrató a un abogado. El abogado revisó el caso y señaló varias cosas que eran cuestionables. El estado de Ramón en el momento de la firma, los informes médicos que describían sus niveles de sedación en esos días, la ausencia de cualquier conversación previa con Daniel sobre cambios en la distribución de la herencia, y el hecho de que el notario había sido contactado por Consuelo, no por Ramón directamente. El abogado nos explicó que impugnar un testamento no es sencillo. Que hay que demostrar que la persona que lo firmó no tenía capacidad para hacerlo, o que fue objeto de presión o manipulación. Que los estándares legales son altos. Que podíamos intentarlo, pero que era un proceso largo, caro y de resultado incierto. Daniel tomó la decisión después de semanas de conversaciones entre nosotros, con el abogado, con él mismo. Decidió iniciar el proceso. No por el dinero, me dijo. O no solo por el dinero, sino porque si su madre había hecho lo que él creía que había hecho, necesitaba que eso tuviera consecuencias. Que no podía simplemente aceptarlo como si fuera normal.
que su padre había construido algo durante toda su vida y que la manera en que ese legado se estaba manejando no le hacía justicia. Consuelo, cuando supo que Daniel iba a impugnar el testamento, reaccionó de una manera que no me sorprendió, pero que a Daniel sí lo golpeó. Lo llamó. Le dijo que estaba traicionando la memoria de su padre. Que estaba dejando que una mujer, yo, lo alejara de su familia. Que si su padre hubiera querido que él supiera los cambios antes, se los hubiera dicho, y que si no lo había hecho era porque sabía cómo iba a reaccionar. Que ella había hecho lo que tenía que hacer para proteger a la familia. Esa última frase fue la que más me afectó de todo lo que dijo. Proteger a la familia. Como si yo no fuera parte de esa familia. Como si Daniel y Mateo y yo no fuéramos la familia que había que proteger. El proceso legal duró 14 meses. Fue agotador en todos los sentidos. Económicamente, porque los abogados cuestan dinero y el proceso fue largo. Emocionalmente, porque Daniel pasó más de un año reviviendo la enfermedad y muerte de su padre a través de documentos médicos y declaraciones legales. Y relacionalmente, porque Roberto, el hermano, tomó partido por Consuelo desde el principio, lo que rompió lo que quedaba de relación entre los dos hermanos. El resultado fue un acuerdo. No una victoria total, no una derrota total. El juez determinó que había elementos suficientes para cuestionar la plena capacidad de Ramón en el momento de la firma, dada la documentación médica de ese día que indicaba niveles altos de medicación. Consuelo, asesorada por su propio abogado, aceptó negociar antes de que el caso llegara a una sentencia que podría ser peor para ella. El acuerdo repartió la empresa en partes iguales, como estaba en el testamento original. La casa quedó para Consuelo de por vida y después se repartiría entre los dos hermanos, también como antes. La cuenta bancaria se repartió en 2 partes iguales entre Daniel y Roberto, con Consuelo renunciando a su parte a cambio de que Daniel retirara algunas de las alegaciones más graves del proceso. No fue lo que Ramón había establecido originalmente en todos sus detalles. Pero fue más justo de lo que Consuelo había intentado imponer en esas horas del 8 de marzo. Lo que quedó después del acuerdo es más difícil de describir que los números y los papeles. Daniel y su madre hablan, pero de una manera que nunca volverá a ser la de antes. Él sabe cosas de ella ahora que no sabía o que no quería saber, y ese conocimiento no desaparece. Ella, por su parte, ha encontrado la manera de referirse a todo lo que pasó como un malentendido que se resolvió, una versión que a mí me resulta difícil de escuchar pero que no siempre vale la pena contradecir. Con Roberto la relación está rota. Él eligió a su madre en este proceso, lo cual es una decisión que puede entenderse aunque duela. Mateo tiene un tío que no lo conoce. Eso es quizás lo que más me pesa, porque Mateo no eligió nada y sin embargo carga con las consecuencias de decisiones que tomaron adultos antes de que él tuviera días de vida. Yo pienso a veces en ese 8 de marzo. Pienso en lo que estaba haciendo yo en cada momento de ese día y lo contrasto con lo que estaba haciendo Consuelo. Al mismo tiempo, yo estaba firmando los consentimientos de la cesárea mientras ella contactaba al notario. Yo estaba en el quirófano mientras ella entraba en la habitación de su marido moribundo. Yo estaba con Mateo en el pecho por primera vez mientras ella supervisaba la firma del nuevo documento. No sé si Ramón sabía completamente lo que estaba firmando. No sé si en algún momento de lucidez en esos días había expresado un deseo real de cambiar las cosas, y Consuelo lo había tomado como autorización para actuar. No sé si lo que hizo fue una interpretación extremadamente sesgada de algo real o una fabricación completa. Esas son preguntas que no tienen respuesta porque la única persona que podría responderlas es Ramón, y Ramón ya no está. Lo que sí sé es esto: Consuelo eligió ese día específicamente. No el 7 de marzo, no el 9. El 8. El día en que sabía que su hijo iba a estar en un hospital al otro lado de la ciudad, ocupado con algo que no iba a dejarle atención para nada más. Eligió el momento en que Daniel estaba más distraído, más vulnerable, más lleno de otra cosa. Eso no fue casualidad. Eso fue un cálculo. Y ese cálculo es lo que me resulta imposible de separar de todo lo demás.
Porque una cosa es querer proteger lo que crees que es tuyo. Otra cosa, muy distinta, es elegir el momento del nacimiento de tu nieto para hacerlo. Mateo tiene ahora 2 años. Camina. Habla algunas palabras. Se ríe de una manera que llena cualquier habitación. A veces lo miro y pienso que él no sabe nada de todo esto, que para él el mundo es todavía perfectamente simple, y que ojalá pueda mantener esa simplicidad el mayor tiempo posible. Daniel y yo hemos salido de esto más fuertes en algunos sentidos y más frágiles en otros. Más fuertes porque atravesar algo así juntos y sobrevivirlo dice algo de lo que se tiene. Más frágiles porque hay cosas que ves de la familia de tu pareja en un proceso así que no puedes olvidar, y que a veces aparecen en los momentos más inesperados como una sombra. Hemos hecho nuestra propia familia. Nuestra propia versión de lo que significa el término. Y esa familia, la que construimos Daniel, Mateo y yo, es la que defiendo y la que no voy a permitir que nadie vuelva a tocar mientras yo esté. Eso lo aprendí el 8 de marzo. En el peor y el mejor día de mi vida al mismo tiempo. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías impugnado el testamento o habrías dejado pasar? Déjame tu opinión abajo, me interesa leerlos a todos. Hay algo que no conté todavía porque me costó mucho tiempo poder nombrarlo sin que se me revolviera el estómago. Algo que salió durante el proceso legal y que cambió incluso la manera en que Daniel veía a su propia madre. No solo como alguien que había actuado mal en un momento de crisis, sino como alguien que llevaba mucho más tiempo, siendo quien realmente era. Cuando el abogado solicitó los registros de llamadas y comunicaciones relacionadas con el notario, encontramos algo que nadie esperaba. El primer contacto de Consuelo con ese notario específico, el que había acudido al hospital el 8 de marzo, no había sido esa semana. Había sido 6 semanas antes. 6 semanas antes del parto. 6 semanas antes de que Ramón estuviera en el estado en que estaba el día de la firma. Lo que eso significa es que Consuelo había estado planificando esto desde mucho antes de que Ramón llegara al punto más crítico de su enfermedad. Había identificado al notario, había tenido conversaciones previas, había ido preparando el terreno. Y había elegido el momento del nacimiento de Mateo no porque fuera el único momento posible, sino porque era el momento más conveniente para ella. El momento en que Daniel estaría más lejos, más ocupado, más lleno de felicidad y por tanto más desprotegido. Cuando Daniel leyó esa parte del informe del abogado, salió a caminar durante 2 horas. No me dijo a dónde iba. Simplemente salió. Cuando volvió tenía esa expresión de quien ha estado llorando pero ya no le quedan lágrimas. Se sentó a la mesa, me miró y me dijo, llevaba meses planeándolo. No supe qué responderle. Porque no hay respuesta correcta para ese momento. Solo hay silencio y la mano de alguien que te quiere encima de la tuya, que fue lo que le di. Lo que esa revelación también hizo fue contestar una pregunta que yo me había estado haciendo desde el principio. ¿Había sido Consuelo una madre que en un momento de dolor extremo y de miedo por el futuro tomó una decisión terrible? ¿O había sido siempre alguien capaz de esto, y el proceso de la herencia simplemente le había dado la oportunidad de demostrarlo? La respuesta, con esa información encima de la mesa, parecía ser la segunda. Y eso cambió algo en Daniel de manera permanente. Porque una cosa es perdonar un error cometido en el peor momento de la vida de alguien. Otra cosa es entender que ese error fue premeditado, calculado, planeado durante semanas. Que mientras Daniel visitaba a su padre en el hospital y lo cogía de la mano y le contaba cómo iba el embarazo, y le describía cómo iba a ser la habitación del bebé, su madre, en algún momento de esas mismas semanas, estaba al teléfono con un notario hablando de cómo modificar lo que su marido había decidido en vida. Daniel tardó mucho en poder tener una conversación con Consuelo después de eso. Varios meses. Cuando finalmente lo hizo, fue una conversación corta y directa. Le dijo que sabía cuándo había contactado al notario. Que sabía que había sido planificado. Que no iba a entrar en una discusión sobre los detalles porque el abogado ya había hecho su trabajo. Pero que necesitaba que ella supiera que él lo sabía, porque no podía seguir relacionándose con ella fingiendo que no.
Consuelo, según me contó Daniel, respondió con algo que en otro momento podría haber sonado a explicación, pero que en ese contexto sonó exactamente a lo que era una justificación. Le dijo que había hecho lo que cualquier madre haría para proteger a su familia. Que Roberto era el que se había quedado, el que había estado al pie del cañón todos esos años mientras Daniel hacía su vida. Que era justo que quedara reconocido. Que Ramón lo entendía, aunque no hubiera sabido cómo decírselo a Daniel. Daniel la escuchó. Y le dijo solamente: «Mamá, papá ya lo había dicho. En el testamento que hizo cuando estaba bien. Ese era lo que quería». No hubo respuesta a eso. La relación hoy existe en una forma que ninguno de los tres nombraría como buena, pero que tampoco es una ruptura total. Hay navidades en que Mateo ve a su abuela. Hay cumpleaños en que se intercambian mensajes. Hay una cordialidad de superficie que cubre algo que ya no tiene solución, porque algunas cosas, cuando se rompen de cierta manera, no vuelven a ser lo que fueron. Solo pueden ser otra cosa. Y esa otra cosa, si hay suerte y voluntad, puede al menos ser manejable. Lo que sí hemos construido Daniel y yo, y esto lo digo porque importa contarlo, es algo que a mí me ha parecido más valioso que cualquier resolución limpia. Una forma nueva de hablar entre nosotros. Antes de todo esto había temas que evitábamos, conversaciones incómodas que se posponían porque la vida cotidiana siempre ofrece una excusa para no tenerlas. El proceso legal nos obligó a hablar de cosas que nunca habíamos hablado: dinero, familia, límites, lo que cada uno necesita que el otro haga cuando la situación es difícil. Fue un aprendizaje brutal. Pero fue un aprendizaje. Mateo no sabe nada de todo esto. Tiene 2 años y su mundo es perfecto y simple, y quiero que siga siéndolo el mayor tiempo posible. Algún día, cuando sea mayor, probablemente necesitará saber algo de la historia de su familia paterna. Cómo y cuánto contarle es algo que Daniel y yo no hemos decidido todavía. Lo iremos decidiendo cuando llegue el momento. Lo que sí sé es lo que le voy a enseñar mientras crece, independientemente de todo lo demás: que la familia no es solo la que se hereda, sino también la que se elige y la que se construye. Que el amor de verdad no necesita ganarse a costa de nadie. Y que hay personas que confunden proteger con controlar, y que aprender a distinguir entre las dos cosas es una de las lecciones más importantes de la vida adulta. Yo la aprendí un 8 de marzo. El mismo día que aprendí que podía querer a alguien más que a nada en el mundo. Las dos cosas, ese amor y esa traición, llegaron el mismo día. Y de alguna manera, ese contraste tan absoluto me enseñó también esto: que la vida no todas las cosas por separado, ordenadas y claras. Te las da mezcladas, simultáneas, contradictorias. Y lo que defines como persona no es lo que te pasa, sino lo que haces con ello después. Yo lo sigo decidiendo cada día. ¿Habrías impugnado el testamento o habrías dejado pasar para no destruir la relación familiar? Escríbemelo en los comentarios.